Buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Hoy hacemos otra nueva conversación en el ciclo de CAM que estamos llevando a cabo en este tiempo, en donde también nos sirve para acompañarnos, para comenzar a transitar otras ideas, compartir también experiencias de gente que está en estos temas, que pueden servirnos de despertadores y generar esa búsqueda necesaria en este tiempo que es tan importante tener una mirada diferente ante muchas cosas. En este caso vamos a contar con la presencia de la licenciada Sonia Filipín. Van a encontrar su currículum en el espacio que tienen a su derecha, donde también pueden realizar las preguntas, y podrán observar que Sonia tiene mucha experiencia en lo que es educación, en lo que tiene que ver con las organizaciones internacionales. Ella ha trabajado como consultora a nivel latinoamericano, también en España, está trabajando también para el BID, entonces nos puede dar una mirada de qué es lo que viene en esto también de resignificar lo que son las regiones, y cómo empezamos a construir a partir de las realidades regionales, que hoy es una cuestión tan sensible y que también se desconoce. Entonces, todo esto que hoy se va a plantear y que Sonia con su experiencia y toda la capacidad que tiene, la conozco hace mucho, así que sé lo rico que va a ser su conversación y podemos avanzar en esto. Sonia, si te parece, bienvenida, todo tuyo. Muchas gracias, Marita. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en este espacio. Gracias a Marita, a la Fundación Carbonell y a la Cámara por haberme invitado a participar. Cuando yo me sumo a estos ciclos, bueno, más allá de lo que yo les puedo venir a transmitir, mi intención es que aportarles desde ya un granito de arena más a lo que pueden ya conocer ustedes, pero también me gusta pensar que siempre uno sale con nuevos interrogantes, con nuevas inquietudes, así que espero que encuentren esta charla interesante y que podamos a lo largo de la misma ir intercambiando ideas, opiniones sobre los temas que vamos a compartir. Bueno, le voy a pedir a Damián que me ayude con la primer slide del PowerPoint para comentarles un poquito. A ver, yo sé que han venido compartiendo a lo largo de todos estos meses un ciclo que me ha puesto al tanto Marita, he seguido varios del webinar también, en este sentido de lo que son los ODS. Probablemente ya para muchos ya es un tema que bastante conocido, para otros no tantos, pero si me lo permiten en un rápido pantallazo para poder situarnos y ir de lleno a lo que es la educación, que es lo ODS 4, vamos a hacer un pantallazo general, un repaso general para estar todos en la misma línea y ver cómo avanzamos, si les parece. Cuando se empezó a hablar de los ODS y de la Agenda 2030, ¿cuál fue la intención de la creación de esta agenda? Apuntar hacia una nueva visión del futuro de la humanidad y del planeta y ver cómo llegar a esa visión que se estaban llegando a formular tanto líderes mundiales, organizaciones, gobiernos, sociedades del tercer sector, la sociedad en general. Esto llevó a plantear 17 objetivos que los clasificaron en 5 áreas de vital importancia, que son las que ustedes ven ahí y que indudablemente están todas relacionadas entre sí. Lo que es las personas, lo que es el planeta, lo que es la prosperidad, la paz y las alianzas. Si pasamos a la siguiente también, estas áreas temáticas o de vital importancia, como fueron definidas por la ONU en la Agenda 2030, llevó a la formulación, como les comentaba al principio, de 17 objetivos y 169 metas. Desde ya conocidos y difundidos por todo el mundo, pero que poco a poco, luego de esta formulación de metas, llegó lo más importante, que es la formulación de indicadores y de medios para poder llegar a alcanzar estas metas. En este proceso se empezó a trabajar a partir del 2015. Concretamente en nuestro país, Argentina, empezó de lleno a avanzar, a tratar de alinearse a estos objetivos a partir del 2016. Si vamos a la siguiente también,
donde a través de un Consejo Nacional que se formuló, se trató de ir definiendo las prioridades de cara de nuestro país en relación a esos objetivos. Y aquí me voy a detener porque es lo que nos permite entrar de lleno luego a la cuestión. Podrán ver en esa lámina que les estamos compartiendo, o sea, cuál es la posición a nivel país con respecto a la ODS 4, que es educación de calidad, cuál es la posición del sector privado y dentro del mismo cuál es la posición de las empresas. Obviamente depende del nivel de gobierno o si es un sector privado, es cómo lo han priorizado. Pero verán algo ustedes curioso y que tal vez compartan mi misma inquietud cuando estuve revisando los datos, que si miran sector privado y empresa, van a ver que prácticamente son los mismos objetivos, pero en diferente orden. Con respecto al objetivo 9, que es el de innovación, industrias, lo ponen en diferente lugar. Pero el resto son tal cual, más allá de que definamos que un sector privado integra no solo a las empresas, sino también a las ONG, a las organizaciones no gubernamentales y otro tipo de alianzas. Pero fíjense lo curioso de que cómo cambia, y uno diría que a nivel de empresa el objetivo 9 podría llegar a ser más importante en el orden de priorización, y no es así. Y ya lo vamos a ver adelante por qué no es así. Pero bueno, más allá de ver esto, de por qué no lo han ubicado en diferentes lugares, yo quiero focalizar, como les dije, en el tema de la educación. Y para eso vamos a la siguiente también. ¿En qué consiste el ODS 4? Y cuando hablo de educación, quiero que invitarlos a todos ustedes a pensar en educación desde una perspectiva más amplia. O sea, no estoy hablando de educación solamente a nivel de estudiantes, a nivel de escuelas, ya sea primarias, secundarias o de otro orden, sino de educación a nivel general. Educación tanto desde el punto de vista de las empresas, de la sociedad y demás. Ya lo decía Gandhi en una frase que estuve repasando en estos días muy famosa y que la pueden ver en diferentes lados, decía, la educación es la principal arma para trabajar contra el cambio, para trabajar hacia el desarrollo sostenible. La educación es una educación de calidad, equitativa y igualitaria, es la base para todos. Y ese fue, digamos, la base del Objetivo de Desarrollo 4. Invertir en una educación de calidad es básico para mejorar la vida de las personas, para contribuir al desarrollo, para superar la brecha de desigualdad, de exclusión, de pobreza y para generar a su vez un proceso competitivo de trabajo decente, de mayores oportunidades para todos y todas. Entonces, con este foco es que la educación la vamos a abordar desde los diferentes tipos de sectores. Vinculado a esto, al ODS 4, obviamente, como en todos los demás, estuvieron formuladas las metas correspondientes. Con el objetivo 4 hay 10 metas que están asociadas y que mejor que yo lo define obviamente el propio objetivo y sus metas, y les voy a invitar, si les parece, a ver un pequeño videíto de 1 minuto donde podemos analizar y luego conversar sobre cada una de las metas. ¿También nos podrías compartir?
Bueno, me imagino que muchos conocerán y habrán ya visto antes la formulación de estas metas, pero ¿qué les parece? O sea, ¿cómo lo ven ustedes de cara al 2030? Nos falta bastante trabajo por delante, ¿verdad? Y más aún después del COVID, que no quiero entrar en ese tema porque sin duda nos vamos a deprimir todos y no es la intención de compartir en este webinar. Pero bueno, como ustedes habrán visto y como yo les comentaba al principio, o sea, trabajar en las metas que están asociadas a la ODS 4 implica esa visión más amplia, esa visión de que la educación la tenemos que abordar desde todos, que todos los sectores juegan un papel muy importante. Y para eso me voy a permitir ahora compartir con ustedes la visión, mejor dicho, no la visión, sino cómo podría de alguna manera contribuir cada uno de los diferentes actores que conviven hacia este objetivo 4. Así que si vamos a la siguiente también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como está siempre, el tema de la administración pública, los gobiernos. No voy a entrar ya lo vamos a ir viendo pasito a pasito, pero no quiero entrar en profundidad en relación al tema de gobierno, porque aquí esto nos llevaría a toda otra charla, que serían las visiones muy diferentes y nos llevaría mucho tiempo, sino que prefiero concentrarme con ustedes en trabajar lo que es las organizaciones de la sociedad civil y también las empresas. Creo que de alguna manera eso abordaría o abarcaría el público que hoy nos está acompañando y estamos compartiendo aquí. Pero con esto, ¿qué les quiero mostrar? O sea, cada uno puede hacer un aporte, sin duda, cada uno de estos actores pueden contribuir de diferente manera al logro y consecución de cada uno de estos objetivos. Pero ¿qué pasa? Y como todos lo podemos razonar tranquilamente, el aporte que haga uno sin duda no va a ser igual a las fuerzas o lo que se puede conseguir con el aporte colaborativo, con el aporte en conjunto. Y eso es también un poco lo que nos apunta el ODS 17, que es el de las alianzas. O sea, trabajar de manera colaborativa, en conjunto, cada uno aportando desde el sector que represente, ya sea administración pública, sector privado, organizaciones de la sociedad civil o las propias agencias y organismos internacionales de desarrollo, es lo que nos va a permitir de cara al 2030, tal vez no alcanzar todo, tal vez no cumplir todas las metas, pero sin duda que si lo hacemos de manera colaborativa, poder avanzar y estar en una mejor situación de la que estamos ahora. Y para eso, que hoy les traje para compartir con ustedes, de cara a lo que se ve a nivel internacional y también nacional, cómo puede ser el aporte de cada uno de estos sectores. Si vamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, acá lo que estamos, primero decirle que cuando hablamos de sector privado, hay muchas, digamos, de alguna manera, posiciones diferentes, ¿verdad? Pero a lo que abarca el sector privado y a lo que hace a este webinar, estoy considerando tanto lo que son empresas como organizaciones no gubernamentales, como organizaciones de la sociedad civil y las alianzas que se dan entre las mismas. Entonces, ¿cómo pueden contribuir todos estos actores? Si bien vamos a considerar las empresas, pero ya luego más focalizado en la misma, es de diferentes maneras y es lo que les estoy planteando en eso. En primer lugar, y lo que nos compete a todos, a nosotros mismos como ciudadanos o como miembros que integramos alguna asociación, es entender primero los ODS y luego educarnos para contribuir al desarrollo de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo básico y fundamental, entender cuáles son los ODS, cuáles son las metas y cómo nos tenemos que educar para alcanzar esos objetivos y esas metas. Eso nos implica a todos desde ya como ciudadanos y luego como integrantes de una organización a la que pertenezcamos. Luego corresponde también a este tercer sector o el sector privado definir prioridades para contribuir, en este caso, que es lo que nos está convocando, al ODS 4. O sea, es muy importante, o sea, yo les comenté que hay un ODS, hay unas metas, pero es importante definir las prioridades dentro de esas metas que vemos plausible de alcanzar, porque lógicamente no podremos de ninguna manera alcanzar las 10 metas en forma conjunta, ni todos estamos preparados para alcanzar todas las metas, porque obvio, no nos aplican de la misma manera, ¿verdad? Pero es importante por eso el establecer las prioridades en función de esas metas y de cómo podemos contribuir.
luego contribuir también en el mantenimiento de los indicadores. Ustedes van a ver, y después yo les voy a dejar compartido a Marita y a la Fundación, diferentes enlaces de sitios donde se lleva un registro de estos indicadores, cómo se van movilizando año a año, y para ello es muy importante el aporte que se va haciendo, especialmente desde el tercer sector y también desde las empresas privadas, que van reportando, bueno, en qué contribuyeron, qué proyectos realizaron para que estos indicadores cambien, aumenten, bajen, depende también del país, de la situación, en cómo se van moviendo. El otro punto importante y que va de la mano es el tema de la creación de alianzas y de la sensibilización de la sociedad. Eso nos compete a todos. Hoy nosotros estamos compartiendo este espacio, pero hay mucha gente que por X razón o no tiene acceso a este tipo de webinario o no tienen el tiempo para estar, pero en una breve charla totalmente informal y además, o que tengamos la posibilidad ya sea de compartirle la grabación de este o de cualquier otro webinar de temas que aportan a los DS, eso de alguna manera nosotros ya estamos contribuyendo a sensibilizar a la sociedad y a ser agentes replicadores de lo que estamos nosotros mismos aprendiendo y comprendiendo cada día más. Y por otro lado, que es el punto 7, que es lo que está ahí detallado, es reportando y comunicando el progreso de los ODS. ¿A qué se refiere con esto? Como les decía, o sea, no solo a contribuir al mantenimiento de esos indicadores, sino generalmente uno tiende a decir, bueno, esto no está tan bien. Ok, puede ser que no está bien, pero está mucho mejor que una semana atrás o que un año atrás. Entonces, cuanto más seamos agentes replicadores de lo que se ha progresado, de lo que ha avanzado, también nos ayuda a ver qué es lo que falta. Entonces, en dónde poner un poquito más la atención, hacia dónde aportar un poco más. Y es eso lo que desde nosotros como sector privado, como organizaciones del tercer sector, como ONG, podemos aportar en esta consecución del ODS 4. Si vamos a la siguiente, les comento entonces qué pueden hacer las empresas, que probablemente, no sé si acá habrá algunos, pero mejor que yo lo podrán marcar. Entonces, muy bien. ¿Qué tenemos con las empresas? Las empresas tienen mucho, mucho para aportar en este sentido. ¿Y por qué les digo eso? Porque lo pueden hacer tanto desde el ámbito privado, o me refiero en esto en el sentido desde internamente o hacia el exterior. Desde el punto de vista interno, pueden aportar ya sea desde ofreciendo oportunidades de formación y aprendizaje continuo a sus empleados y también a toda la cadena de proveedores. Eso ya es una contribución al ODS 4, creando una cultura empresarial donde alienten una educación de calidad equitativa y que hagan ver, por ejemplo, cómo esa cultura empresarial que es equitativa e igualitaria es fruto de un trabajo de educación, de formación continua que se va haciendo dentro del propio sector y dentro de la propia empresa. También alentando a sus empleados a tomar otras capacitaciones, a profesionalizar los empleos, a buscar nuevas oportunidades. Las empresas eso lo pueden hacer con nuestros jóvenes, captando en programas de pasantía, dándoles esa primera oportunidad. Eso contribuye al ODS 4, contratando y formando jóvenes o personas en situación vulnerable, en situaciones desigualitarias. Es sabido que muchos lo hacen por el tema impositivo o porque contratar grupos vulnerables los ayuda de alguna manera, pero hay que verlo desde la otra óptica, desde la óptica de la inclusión, dar una posibilidad a este tipo de colectivo ayuda, está contribuyendo a una educación de calidad para todas y todas, ¿verdad? Entonces, eso desde el punto de vista interno, y también, pero como les decía, yo puedo aportar desde el punto de vista externo. Entonces, una de las principales cosas en las que pueden contribuir las empresas en esto es la de transferir tecnología, en transferir conocimiento, ser un poco más abierto. Esto no significa transferir el know-how, porque está seguro que ninguna empresa lo va a hacer, pero sí, hoy por hoy ya lo estamos viendo cada vez más en muchos países de Europa y también en algunos de América Latina, donde poco a poco van abriendo sus prácticas, sus avances, más de todo en temas de tecnología, en el desarrollo de software abierto que pueden ser compartidos, que pueden ser aprovechados tanto por otras empresas, inclusive también por gobiernos, donde da la posibilidad de ser software abierto, se pueden adaptar y adecuar a cada una de las realidades. Todo esto, aunque ustedes no lo vean, son contribuciones al ODS 4, a esa educación de calidad. Vamos a la siguiente también, si te parece, y
por último, ¿qué pueden hacer nuestros gobiernos? Y como les dije, como aquí no quiero entrar en terreno pantanoso, porque acá puede ser muchas cosas, les voy a compartir un pequeño videíto que hizo un organismo de España, que es GLU, donde habla precisamente de cómo contribuye sociedad y gobierno, pero sobre todo los gobiernos locales. Les dejo con esto un minutito. La vida es un aprendizaje continuo. Aprendemos a leer, a entender un mundo en constante cambio, a participar y a convivir. Aprendemos en la escuela y fuera de sus muros. Las ciudades son lugares de posibilidades, pero también pueden ser espacios de exclusión. En el mundo todavía hay 758 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. 2 de cada 3 son mujeres. Los gobiernos locales, por su proximidad a las personas, pueden responder mejor a sus necesidades y contribuir a la igualdad de oportunidades educativas. Velan para que las instalaciones sean óptimas para el aprendizaje y la convivencia. Desarrollan programas que combaten el abandono escolar y fomentan el éxito educativo. Apoyan a las familias y al personal docente en su labor educativa. Ofrecen actividades educativas fuera del ámbito escolar para el desarrollo personal y colectivo. Trabajan con empresas para fomentar la inserción laboral y el desarrollo comunitario. Promueven la adopción de estilos de vida sostenibles y la educación en valores. Los gobiernos locales colaboran con otros agentes educativos y administraciones para asegurar los recursos necesarios y mejorar la educación. Con ello contribuyen a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida para todos y todas. ¿Y tu ciudad? ¿Cómo contribuye al ODS 4? Explícanos tus experiencias. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo contribuye cada una de nuestras ciudades al ODS 4? Algunos se habrán planteado esa pregunta, si no, es un buen momento para hacerlo. ¿Cómo estamos en el chat, Marita? ¿Seguimos? ¿Esta gente se me durmió? ¿Está interesada? ¿Les sigo contando? No hay ninguna pregunta en el chat con respecto a eso, así que en todo caso seguimos con la charla y en la próxima vez que puedas parar, leemos si hay alguna pregunta. Claro que sí, con todo gusto. Así que bueno, esto fue darles un poco un pantallazo general de lo que era el ODS 4, de las metas asociadas, para ahora de cara a entrar un poco más, a empezar a profundizar y a desgranar el aporte que hacen las organizaciones internacionales a lo que es la educación en sí. Como les dije yo, viéndolo desde un paraguas bastante amplio, no solo pensando en la educación de niños y jóvenes, sino en la educación de todos y todas, en cualquiera sea el nivel o posición en lo que nos encontremos. Pero antes de entrar a desgranar eso, quiero dejarles con este concepto, que es un concepto que en algún momento a mí me hizo, bueno, sí, se debería partir de eso, que es el tema de cómo comprender los ODS, cómo aportar al ODS 4, y para ello es necesario la educación para el desarrollo sostenible. Y volvemos, el círculo vuelve a lo mismo. La educación del desarrollo sostenible apunta a desarrollar competencias que empoderen a los individuos, que nos ayude a comprender y a desarrollar mejor sus acciones. Si ustedes ven en esta imagen que les estamos compartiendo aquí, hay 3 actores. Por un lado está el gobierno, que es lo que estuvimos viendo, por otro lado está la escuela, por otro lado está la familia, y entre todos llegamos a la formulación de los planes educativos de la educación, de vivir de lo que aprendemos. Esto en los últimos tiempos ha cobrado un nuevo significado, y ya vamos a ver por qué. Porque el tema de vivir lo que aprendemos, y hoy por hoy, en el nuevo contexto que nos encontremos, ¿quién no se ha transformado de alguna manera en no quiero decir docente, porque tengo un respeto muy, muy grande por la labor que hacen nuestros docentes, pero de alguna manera en tutores o monitores, ya sea de los niños, de los jóvenes, dentro de nuestras propias organizaciones, para trasladar conocimientos, ya que hoy por hoy, como ya lo sabemos, el tema de la educación ha sido, entre otros sectores,
bueno, pero esta área bastante más ha sido muy golpeado por lo que fue el COVID. Hoy por hoy, vivir de lo que aprendemos implica, y como hay en palabras por eso es que les compartí esta frase de lo que fue la directora general de la UNESCO en el 2015, necesitamos un cambio fundamental en la forma que pensamos, pero hoy aún más, para entender que la educación es lo que nos lleva al desarrollo sostenible y que de alguna manera yo quiero pensar, y por lo menos soy convencida de eso, que el ODS 4 es un pilar fundamental alrededor del cual, digamos, giran el resto y logra de alguna manera estar en vinculación con todo el resto de los objetivos, porque si rápidamente pensamos en el ODS 1, que es erradicar la pobreza, qué mejor manera de empezar a hacerlo de que estando educados y comprendiendo cómo mejorar día a día para poder erradicar la pobreza, para producir. Y bueno, es lo mismo que volvíamos antes. Mejor será la producción, mejor tendremos un trabajo decente, estamos mejor preparados, mejor formados. Y es el objetivo 17, que es el tema de alianza. Cuanto más sea la colaboración en conjunto entre los diferentes actores, más serán las posibilidades que podremos de contribuir al logro de cada una de estas metas. A eso apunta un poco la educación para el desarrollo sostenible, pero más de todo al rol luego que van a jugar los que verdaderamente se desempeñan como educadores, como agentes que son agentes poderosos de los cambios a producir. ¿Vale? Si vamos a la siguiente, y acá ya entramos de lleno a lo que es la UNESCO. Y aunque no queramos, pero tenemos que pasar, dado el contexto actual que estamos, por lo que, como nos ha golpeado el COVID a todos, a todo el mundo, y ahí yo lo que les he compartido, primero para que veamos que no solo lo negativo, sino también de alguna manera, aunque nos cueste verlo, lo positivo que trajo el COVID, aunque ustedes no lo crean. Y es el tema de, como yo les dije, esto se viene trabajando en formular alianzas, en estrechar lazos entre todas las organizaciones desde el momento que se formularon los ODS, que se formuló la agenda y las diferentes metas, pero ha sido el COVID el que logró de alguna manera la coalición mundial para la educación. En ese mapa, ¿ustedes qué es lo que están viendo ahí? Tres cosas diferenciadas. Por un lado, las zonas que aparecen en azul son los países donde las escuelas han permanecido abiertas. En un morado más clarito son los países en donde las escuelas han estado cerradas a lo largo de todo el país. Y en el fucsia más fuertes, los cierres han sido parciales. Pero, ¿esto qué nos llevó? Que esta coyuntura llevó a la formulación de lo que era, como les decía yo, la coalición para la educación mundial. En esta coalición, que nunca se había logrado antes, participan no solo los organismos de desarrollo internacional, sino que se llegó a sumar a empresas, a organizaciones, a instituciones, a empresas privadas, públicas y, por supuesto, a gobiernos de todo el mundo para trabajar en pos de la educación. Entonces uno piensa, ¿y tuvimos que llegar al COVID para que se lograra esto? Bueno, queda la pregunta abierta para todos ustedes. Pero esto llevó, por eso les decía, la parte positiva es que ahora por el trabajo que se tiene que hacer, obviamente estamos partiendo de un punto muy diferente al que se buscaba cuando se trataba de fomentar una coalición de educación y que no había COVID, al que estamos ahora. Ahora el trabajo, los refuerzos hay que redoblarlo. Pero esta coalición, si vamos a la siguiente, perdón, antes de mostrarle a qué es lo que apunta la comisión, les compartimos este pequeño videito. Sí, Damián, me adelanté yo. Staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to evolution is also Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organizations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths in children. Health organizations are largely We will push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity. Our engineers are working around the clock. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and share with you. Hospital staff has been going from one patient to another, monitoring the
analyze and monitor the COVID-19 pandemic. Next-generation sequencing, we're able to generate a more. We frequently travel on those roads. The damage done and Fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. Bueno, es una manera resumida de cómo la UNESCO presenta, bueno, esta nueva normalidad que es a la que nos enfrentamos hoy. O sea, ¿qué ocasionó el COVID? Cosas que deberían ser normales de por sí, pero no lo son. Entonces, bueno, a raíz de esto de esta pandemia que nos ha afectado tanto a todos, a todas y en todo el mundo, es que se llegó a la formulación de esta coalición mundial y estos resultados que resume el video. Pero si vamos a la siguiente también, pero ¿qué es lo que busca esta coalición? Más allá de que, como les comentaba antes, el objetivo era llegar a esta alianza previo COVID, desde el momento que se formularon los objetivos. Bueno, se logró ahora. Básicamente la coalición lleva adelante 4 tipos de acciones, que son las que están ahí detalladas, que es promover y movilizar, coordinar, conciliar y proporcionar. ¿Qué es lo que busca? Ayudar a los países a movilizar recursos para aplicar soluciones innovadoras, adaptadas a cada contexto, a cada realidad local. Hoy por hoy, por el contexto que estamos, lo vuelvo a reiterar, de una educación remota, de una educación a distancia. Y no quiero mencionar la palabra virtual, aunque la vamos a tocar luego, porque al hablar de educación remota, la virtualidad no es la única manera o el único método de llevar adelante la educación, porque como todos sabemos, la brecha digital es una realidad y que toca a muchos países, a muchos sitios, y con la que uno tiene que también aprender a adecuar las posibilidades según eso, ¿vale? Entonces, bueno, eso es uno de los principales propósitos que se ha definido esa coalición, tratar de llegar con soluciones, pero que sean soluciones efectivas de acuerdo a las realidades con las que cada uno se enfrenta. También que estas soluciones sean equitativas, de forma tal de seguir preservando lo que postula el ODS 4, que es una educación de calidad, universal, equitativa y igualitaria. Entonces, por ese lado, o sea, sin descuidar de eso, aportar las nuevas soluciones. Que estas soluciones también buscan que sean unas respuestas coordinadas para evitar superposición y también desgaste de esfuerzo. Por eso es el llamamiento a que todos contribuyan. Y desde ya le digo, por ejemplo, Fundación Carnaval Bonel, ¿se podría sumar a la alianza? Sí, por supuesto. Otra ONG de Argentina se podría sumar a la alianza? Sí, por supuesto, porque la alianza es abierta y lo que busca es que todos podamos aportar ese pequeño o mayor granito de arena que podamos hacer de forma tal de ayudarnos entre todos, pero sin superponer los esfuerzos, porque eso sin duda desgasta. La plataforma de formación que tenga uno puede ser que muchas sean iguales, entonces vamos a investigar, vamos a volcar nuestro esfuerzo a desarrollar otro tipo de herramienta que no sea eso, pero sino que contribuya a dar una opción tecnológica o no tecnológica, para no pasar por lo virtual, a otro tipo de colectivo y que también siga sumando a esas posibilidades. Muchos están haciendo en esta coalición son las empresas. Afortunadamente, o sea, esto también ha cambiado un poco la visión de las empresas, desde las más poderosas, desde Microsoft, Google y demás, están trabajando en esta coalición, ustedes lo habrán visto. Bueno, Zoom es un ejemplo de esto, de que todas las plataformas han abierto sus portales, sus herramientas, se han puesto a disposición. La idea y lo que fomenta la coalición es que, más allá de pasado este contexto de pandemia, sabemos que va a haber una vuelta atrás y que no todo va a seguir siendo igual en cuanto a la disponibilidad de recursos y herramientas, pero sí hay un compromiso por parte de las empresas a mantener el mayor grado de apertura, ya sea con las herramientas actuales o con otras nuevas, de forma tal de que no sea un retroceso en los avances que se llega, porque tal vez para muchos hoy por hoy, o sea, pasar a un entorno de educación remoto, lo hayan considerado de manera circunstancial. Yo les digo, por ejemplo, como les comentaba Marita, ya
lo vamos a ver un poquito más adelante también. Yo soy consultora, trabajo, la empresa con la que estoy, trabajamos como consultores del Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando llegó el tema del cierre de las escuelas y demás, que fue en marzo, que se empezó a desatar de golpe, el banco recibió innumerables pedidos, y esto no es, cuando yo digo banco, es que la mayor parte de la gente piensa, bueno, fondos para un proyecto, y no iba por ahí, era soluciones, qué hacer, cómo doy clases a mis alumnos, cómo pues, hago para seguir conectados. Entonces fue que desde un día para los otros nos vimos, el banco se vio totalmente desbordado, y entre todos colaborando y apoyando en jornadas de más de 12 horas trabajando en tratar de atender y dar respuesta de la mejor manera posible, y así como el banco, que forma parte de la coalición, muchos otros organismos en la misma situación. Eso un poco fue, en primer lugar, una respuesta un poco descoordinada, lo que fue para la situación, pero poco a poco en el transcurso de estos meses, cada una de las agencias de desarrollo, de cada una de las empresas y de los que forman parte de la coalición, han tratado de ir regulando los esfuerzos y tratando de canalizarlos para que sea lo más efectivo posible. ¿Vale? Esto me lleva, bueno, como ya lo venía anticipando, al tema del organismo que más conozco ya, porque como les decía, bueno, he trabajado con el banco 4 años en Washington y ahora a la distancia. Y si vamos a la siguiente, entonces, Damián, entonces les empiezo a compartir un poco de, bueno, cuál es el aporte, que es un poco el tema que nos estaba convocando aquí, el paraguas general de los organismos internacionales a la educación. Ahí lo que estamos viendo, y ustedes van a poder revisar esa base de datos, que luego ya van a ver el enlace, es cómo mide el banco su contribución a los diferentes ODS. Como lo hablamos, los ODS tienen objetivos y tienen metas asociadas, y también que están numeradas con números y con letras, depende cómo se vayan implementando cada uno. Lo que hace el banco es medir en función del aporte que hace a cada uno de los países con los respectivos proyectos, entonces cómo se está contribuyendo cada país al logro de cada uno de esos objetivos, ¿vale? Quiero aclarar que no soy especialista en los proyectos del banco, porque generalmente cuando participo de este tipo de charlas, vienen luego algunas preguntas relacionadas en el sentido, bueno, ¿y cómo hago para postular a un proyecto y que el banco me financie un proyecto? O sea, yo estoy en el sector de la educación, o sea, no conozco toda la regulación en función de proyectos, pero sí con muchísimo gusto todo lo que les puedo aportar en el sentido de canales en donde comunicarse, o de las páginas donde cuenta el banco para visualizar los diferentes proyectos con los que cuenta, el diferente tipo de apoyo que está, con todo gusto les puedo compartir esa información. Pero bueno, volviéndonos a centrar en el ODS 4, que es el que ahí está destacado en rojo, cuáles son los indicadores que tiene el banco. Si vamos a la siguiente, Damián, si les comparto un poco los resultados. Entonces, bueno, el banco maneja, como verán ahí, 5 tipos diferentes de indicadores. En cuanto al número de maestros capacitados, en cuanto a los estudiantes beneficiados por proyectos de educación, en cuanto a los niños que reciben asistencias de primera infancia, en los servicios de primera infancia. Otro aspecto muy importante y que lo está valorando cada vez más es el tema de los beneficiarios de los programas de capacitación, no solo hablando ya a nivel de educación de niños y adolescentes, sino de beneficiarios de programas de capacitación con salida laboral, capacitación para el trabajo, capacitación para el empleo, y también cómo los países han mejorado sus resultados de aprendizaje en relación a las pruebas PISA. Entonces, bueno, en la lámina esta y en la siguiente que les vamos a compartir está un poco para que vean ustedes, bueno, los que han sido los resultados del banco hasta el 2019, con respecto a proyectos específicos de cuanto a maestros y estudiantes capacitados. Y si vamos a la siguiente, Damián, es en cuanto a los beneficiarios de programas de capacitación. Ahí yo les estoy dejando el link de la base. Es muy interesante si queremos conocer no solo en relación a este objetivo, sino a todos. Entonces los invito a que visiten el sitio. En el sitio se puede filtrar y conocer información no solo en cuanto a filtrándola por género, por país, por proyectos, por año, por meta estratégica. También pueden ver un análisis si les interesa profundizar más, por ejemplo, en relación a la Argentina, bueno, con qué objetivo estamos más alineados, con cuál se ha avanzado más, con cuál es el que falta, en función
claro está, del aporte que hace el banco al país y en relación a los objetivos a los que aportó ese proyecto. Entonces, bueno, ese era un poquito compartirles en primer lugar los números generales, y ahora es entrar un poquito más al aporte en sí de lo que hace el banco en materia de capacitación a partir de esta nueva coalición de la educación, Coalición Mundial para la Educación. Entonces, vamos a la siguiente, Damián. Marita, no sé si voy muy rápido, si hay alguna pregunta, con todo gusto, y si no, seguimos avanzando. Todavía no hay ninguna pregunta. Creo que toda la información que nos estás brindando es súper valiosa. Siempre aconsejo tener a mano, más allá de que el video después se sube y al cual tienen acceso, pero tener a mano para poder anotar estos datos y poder hacer también una investigación propia, ¿no? Este camino de empezar a transitar y empezar a investigar. Lo que te quería preguntar es pero seguramente lo vas a desandar, por eso no me quiero anticipar. Si querés seguimos avanzando y al final te hago mi pregunta, por las dudas, para no superponer contenidos. Claro, sin problema. Entonces, si queda algo que no estoy abordando, exacto, preguntas con todo gusto, y ahí vamos. Así es. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿en qué está trabajando hoy el banco de manera fuerte a partir de este nuevo contexto? Y también en función de las posibilidades reales y actuales. O sea, muchos hemos escuchado en estos últimos días que se está hablando de la reapertura de las escuelas, ¿vale? Ahí es, como diría mi abuela, nena, no seas tan pesimista, pero bueno, yo todavía ahí tengo mis temores y creo que va a correr mucha agua bajo el puente de la realidad y de cómo se va a ir enfrentando, no solo a nivel de cada país, sino dentro de cada país, dentro de cada territorio. Entonces va a ser una situación bastante compleja, bastante estresante, sobre todo para los docentes. Yo en este contexto digo que los médicos y los docentes son unos verdaderos héroes, porque más allá del tema de que se han tenido, digamos, que adaptarse a este nuevo contexto, a un cambio bastante grande, y se van a tener que seguir adaptando más, porque si pensamos en un contexto donde va a haber clases presenciales, clases que no son presenciales, que siguen remotas, bueno, es como que todavía estamos en un panorama de bastante cambio. Y es en esto un poco que vamos a tener las posibilidades que está tratando de brindar el banco para tratar de alguna manera de contener y de brindar dentro de lo que está dentro de sus posibilidades todo el apoyo posible. Y es un poco lo que les vengo a compartir aquí. Son dos herramientas que creo que puede ser útil, no solo para el que es docente en sí, sino van a ver que las herramientas son totalmente abiertas. Como todo material que produce el banco, lo produce bajo licencia Creative Commons. Quiere decir que ustedes lo pueden reutilizar, difundir, replicar en diferentes sitios, siempre y cuando hagan la salvedad de cuál ha sido la fuente del material, que es un poco lo que postula la licencia. Entonces, si vamos a la siguiente, estamos en la siguiente, soy yo la que no estaba prestando atención, me había concentrado en lo que estaba diciendo. La iniciativa de Moving Online. La iniciativa de Moving Online es una iniciativa que, como yo les comenté, surge a mediados de marzo, y hoy por hoy, ¿en qué consistió? En acercar toda una serie de herramientas, de recursos y también de cursos de capacitación, no solo a docentes, sino también a la sociedad en general, a empresas que tenían que ver, de alguna manera, proveer capacitación y contenidos que no podían transmitir de otra manera, que antes se hacían una capacitación para aprender a usar una nueva máquina, o para hacer llegar nuevos conceptos, nuevos contenidos, que se hacían generalmente eran los workshops, o los talleres, o sesiones, y no pudieron hacerlo más, porque por un lado, porque se vieron paralizados en una primera instancia, porque no podían trabajar, pero luego, cuando ya se pudo volver a trabajar, estaban acotados cuántos se podían reunir y demás. Entonces, bueno, lo que hizo el banco fue desarrollar, reunir, recopilar información que hay a lo largo de plataformas de todo el mundo, compilar estos recursos en diferentes tutoriales, en diferentes infográficas, en diferentes videos y documentos, en este sitio que se llama Moving Online. ¿Qué es lo que hace Moving Online? Además de tener este sitio web, tiene webinarios, como este en el que estamos ahora nosotros, que se realizan todos los jueves, en diferentes temáticas, para ayudar desde formular un contenido
por ejemplo, hasta hemos tenido webinarios que donde gente no solo del banco, sino abierto a todo el mundo, de gente que nos enseña, bueno, un maestro que daba clases de música, como lo hace ahora, nos han compartido su experiencia. Entonces, un sitio abierto a compartir experiencias también. Cómo ha migrado también el teatro, cómo se hace teatro de ahora en más, cómo se ha seguido generando teatro, educando a la gente para que siga haciendo teatro. Lo mismo con la música, con el teatro, con profesores y para diferentes niveles de enseñanza, de algo que ha sido muy complicado para todos, el tema de la educación para niños, o sea, y eso estresaba tanto a docentes como a padres. Entonces, bueno, era un poco de hacer también de contención, de ver, o sea, qué contenido le doy primero al papá, al padre, y luego cómo hace para transmitirlo al niño. Entonces, bueno, entonces fue eso también. ¿Qué pasa cuando no hay internet? ¿Cuáles son las opciones que tengo? O sea, mucho se ha hablado de que en muchas localidades el internet no llega, entonces y las clases se dan o por radio, o un compañerito se junta por otro que tiene el teléfono y le llega el contenido, pero bueno, todo eso es lo que está tratando tiene Moving Online, o sea, diferentes recursos, diferentes buenas prácticas, diferentes experiencias que se comparten, porque también hay un tema que es cierto, o sea, muchas cosas ya están inventadas, muchas cosas ya existen, pero no tengo tiempo para ponérmelas a buscar, que eso es lo que generalmente es lo que nos dicen. Bueno, quiero una solución, pero no tengo tiempo en invertir mi tiempo en buscar esa solución. Bueno, entonces este espacio se ha catalogado para tratar medianamente de dar la mayor cantidad de respuestas posibles. No están todas, seguramente, y falta mucho todavía trabajo por delante, pero es lo que fue uno de los proyectos que generó Moving Online. Si vamos a la siguiente también, entonces les voy profundizando un poquito más. ¿Cómo se abordó entonces en este esquema Moving Online? En algo que siempre de la mano de lo que decía el ODS 4, porque no es lo que les dije al principio, o sea, es avanzar, pero sin retroceder, es avanzar en el nuevo contexto, pero considerando lo que ya se postulaba de que tener una educación de calidad. Pero ahora, bueno, todo lo que se está desarrollando es en base a estos tres postulados: un aprendizaje orientado a la acción, orientado a que los alumnos participen, ya que están tomando clases desde sus casas, en lo que es el nivel de educaciones primarias, secundarias, terciarias, o bien, si nos vamos a la formación profesional, para que aprendan de alguna manera. Hoy, antes venía un experto que nos enseñaba de alguna manera, bueno, a adquirir un nuevo conocimiento, a formular un proyecto, a hacer un project marketing. Ahora no vienen, lo hace a la distancia. Bueno, entonces, pero ahora lo tengo que hacer yo. Yo tengo que ser capaz de ser autodidacta, de comprender, para eso me lo tienen que saber transmitir, cómo llevar adelante ese proyecto. O sea, es una pedagogía, un enfoque más centrado en el participante, entonces, que era lo que los diseñadores decimos, y un poco va de la mano de lo que es el aula invertida, ¿verdad? Que creo que con Marita en alguno de los webinars al principio lo vieron también. Bueno, entonces es el enfoque centrado en el participante, en el aprender haciendo, eso. Y es un aprendizaje transformador porque lógicamente es lo que le decía antes, ha hecho un cambio totalmente de escenario. Si vamos a la siguiente, Damián, entonces esto nos lleva a la mano a lo que les voy a mostrar luego, que es el tema de los cursos que un poco que se fueron formulando en el BID, con los desafíos que planteaba esta nueva manera de enseñar, esta nueva manera de enseñar y también de aprender. Porque yo les digo, o sea, yo he participado en múltiples capacitaciones y demás, y más en este contexto, habitualmente por semana estoy en 2 webinars prácticamente, y es aprender, nosotros mismos vamos aprendiendo día a día, o sea, no, es lógico que todo buen diseñador instruccional te va a decir, bueno, hay que desarrollar una acción, pero basada en los objetivos, sin perder de vista los objetivos, sí, pero ahora hay que enfocar los objetivos también en formular esos objetivos desde la óptica de los estudiantes, desde la óptica de la persona que está del otro lado, de la óptica, desde lo que va a recibir, desde lo que va a entender. Entonces, implica también un cambio bastante de visión de lo que se venía trabajando hasta ahora también. Bueno, y lo otro, como les comenté, que ahí básicamente está resumido y repetido el enfoque anterior, que es promover sin duda la autonomía de los estudiantes. Esto no siempre es fácil, porque si volvemos al contexto que yo les decía antes de los niños, ahí es mucho más complicado. En los adultos se simplifica, pero con los niños ahí cuesta un poquito más de trabajo.
Yo no sé si en este webinar están participando docentes y demás, por lo menos en el PIC nos lleva siempre la consulta, bueno, ¿cómo hago para que mis estudiantes presten atención? Si son niños, ¿cómo los convenzo? ¿Cómo los motivo? Bueno, hay técnicas y demás, también otras organizaciones, y el BIT no se especializa en eso, pero sí les recomiendo, por ejemplo, sin irnos muy lejos, la Fundación Arcor ha abierto también todos sus cursos, donde abordan mucho el tema de la temática de los niños, de la primera infancia y demás, que tienen muy buenos recursos y que a los que pueden echarle mano y ver, bueno, tratar de un poco de ver qué les es útil y qué no, ¿vale? Y luego, sin duda, sea qué solución implementar para llevar adelante un proceso educativo para contribuir a este ODS 4 es considerando, como les dije antes, el tema de la brecha digital. O sea, ¿qué recursos tengo en mi región? ¿Qué recursos hay en mi contexto? Entonces, ¿qué solución implemento en función de eso? O sea, no puedo pensar en desarrollar un curso en Google Classroom o por Moodle si no tengo banda ancha, si no hay internet. Imposible. Tenemos que mirar una solución que sea adaptada a mi contexto. Entonces, eso también costó bastante, en el sentido de que, bueno, hay opciones muy buenas, muy interesantes, muy fáciles de usar, pero a veces no se tienen los recursos, y no hablo de recursos económicos, sino de recursos tecnológicos o recursos prácticos que pueden implementar esa solución. Entonces, hay que muchas veces hacer un mix de varias cosas para que se llevara a una solución efectiva. Bueno, si vamos a la siguiente también, entonces verán, y ahí, ¿por qué les comparto esas gráficas? Para que vean, bueno, que Argentina el interés que ha demostrado Argentina en este tipo de capacitación ha sido está dentro de los 3 primeros, de la cantidad de gente, de docentes, de monitores, de capacitadores, de empresas, de instituciones, más allá de las aulas propiamente dichas, que han recurrido buscando algún tipo de estas soluciones. Fue en prácticamente 4 meses que llevamos con el programa de Moving Online, hemos capacitado a más de 50.000 personas a lo largo de en toda América Latina, porque estas capacitaciones, ¿cuáles tienen las ventajas? Por un lado, que obviamente, además está decirlo, que son totalmente gratuitas, que son abiertas, y lo bueno es que son cortas, o sea, no son píldoras formativas, porque yo llamaría píldora formativa a un webinar como esto, pero sino que son, digamos, capacitaciones express, entonces donde te damos técnicas o te orientamos para tener esas técnicas de cuál es la solución que necesitas, o cómo formular un curso, o cómo llevar adelante una conferencia que antes, o una reunión que antes tenías, en una semana. No duran más de una semana lo que son este tipo de capacitaciones que se formularon a raíz de Moving Online. O sea, son talleres express, cortos y focalizados en diferentes cuestiones. Por ejemplo, ahí, por citar alguna, el tema de las estrategias y buenas prácticas en foros. O sea, generalmente, para el que es docente, sabe que en un aula presencial se enfocaba de una manera. O sea, el docente actuaba de una determinada manera, muchas veces iba planificando la clase en función de cómo se iba desarrollando esa clase, ¿no? de la situación que se iba dando con los alumnos, con lo virtual, con lo remoto, totalmente, la planificación requiere mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que llegar con ya pensado cuál es mi plan de trabajo totalmente escrito y pensado, que quien va a estar del otro lado va a entender lo que quiero, lo que estoy esperando, cuál es el resultado que quiero lograr. Entonces implica también todo un esfuerzo de planificación, de técnicas para motivar los foros, para participar en los webinars, para crear contenidos. Bueno, y es un poco lo que se ha estado haciendo, fundamentalmente porque el aporte del banco es a toda la región, y la mayor parte es en español, así que la mayor parte de los cursos se han desarrollado en español, pero también tiene cursos en inglés y alguno en portugués. Entonces, desde ya, bueno, ahí tienen el link. A transmitirles solo en este momento es la invitación, que, como decía Marita, es dejarles estas pequeñas pinceladas y que ustedes entren, vean lo que les sirve, si les sirve, o lo difundan, y de esa manera también ya están aportando al ODS 4, o sea, a ser agentes replicadores de estos mismos contenidos. Y hay una píldora que es la última que ha sacado también el banco. Si vamos a la siguiente también,
que es un talkie para webinar. Que eso generalmente lo usamos todos en mayor o menor escala, pero en los últimos tiempos es algo que todos nos hemos volcado a Zoom. Yo confieso que no soy fanática de Zoom, ante Zoom siempre prefiero otras herramientas, pero hoy por hoy, Marita lo puede decir, yo por ejemplo, dar un webinar así hablando con ustedes y no estar escuchándolos, me cuesta, porque yo generalmente cuando y eso miren que hago teletrabajo desde 2011 prácticamente. Pero cuando doy charlas y demás, yo soy de que me muevo de un lado para el otro, que camino, que los escucho, que veo las reacciones, entonces bueno, sé que digo, voy para ese lado, cambio de rumbo, que en los webinars también podemos ir midiendo eso. Y para eso, bueno, también es muy importante cómo prepararnos para esos webinars. Entonces, este Talking lo que aporta es que es un kit de herramientas para todas las personas que participan desde diferentes roles. Podemos llegar a encontrar 4 roles generalmente, o mejor dicho, 3 siempre, pero 4 hay mucha posibilidad, que son, está quien organiza el webinar, quien presenta, da la exposición, comparte, ya sea en formato entrevista, en formato conferencia o en formato panel, ¿vale? Y por otro lado está lo que yo digo que es la pieza más importante de todo webinar, que es el participante. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo se prepara cada uno de estos actores para un webinar? Es muy diferente según el rol que vayan a cumplir, pero todos requieren una preparación. Bueno, este talking, que es lo último que sacado a partir de este cambio también, es un poco aportar a algo que sabemos que, aunque a los que hacemos formación no nos gusta solo lo síncrono, que esto sería síncrono porque estamos en vivo y en directo, fue una herramienta que tratamos de desarrollar para, ya que todo el mundo está volcado a esto, o sea, que se aproveche de la mejor manera posible, y es un aporte también que sacó el banco. Van a ver que son 4 guías diferentes, las invito a que las revisen, están totalmente a disposición en la página del banco, para que vean, bueno, y que si les son útiles esta caja de herramientas de cómo prepararse. Hay una fase de preparación, una fase de ejecución, una fase de cierre, y que va a variar las actividades a realizar, depende del tipo de actores que estemos llevando adelante. Así que bueno, básicamente esto es lo que, como les comenté yo y como les decía Marito, o sea, este es el aporte de una organización internacional, más allá de que la coalición tiene a innumerables, y no quiero dar la cifra porque cada día se suman más, no solo en cuanto a organismos internacionales, sino también, como les decía, empresas, ONG, alianzas de otras coaliciones que van aportando eso. O sea, ese hoy por hoy yo creo que es el valor más rico que hay para aportar a la consecución y al logro del ODS 4. 2030, faltan 10 años larguitos, ¿no? Pero el trabajo lo tenemos que hacer pre-COVID y ahora post-COVID más aún. Y en esto me reitero en lo que ya les marcaba al principio, el tema de que la educación lo veo como un valor clave, fundamental, para lograr el desarrollo sostenible de cada una del mundo, del planeta, como sociedad y como soporte básico para contribuir al desarrollo y al logro de los otros ODS. Sin educación, sin alianza, difícilmente podamos, por ejemplo, combatir o erradicar la pobreza, por ejemplo, llegar a un trabajo decente para todos y todas, por ejemplo, innovar, crecer, generar más industria, más empleos. Y es así que poco a poco, o sea, la educación tiene que contribuir a cada uno de estos objetivos, ¿verdad? Bueno, era un poquito lo que quería compartirles hoy con ustedes. No sé si era lo que esperaban, Marita, pero bueno, es aportarles, como les dije al principio, un granito más, lo que pueden ya haber conocido, y abrirles también la puerta a algo más, si no lo conocían, para que puedan aprovechar estas oportunidades. Tal vez decir, bueno, como organismo internacional lo vean un poco más lejano, pero también les aseguro que aquí mismo, dentro del país, hay muchas opciones a las que pueden optar,
por ejemplo, hay un espacio que es el Observatorio para la Educación, también tiene muy, muy buenos recursos. Y no solo, otra vez me reitero en el sentido de que no solo una educación pensándonos en niños y jóvenes, educación desde el punto de vista global, para todos los sectores, para todos los extractos y en todos los niveles, públicos como privados. Así que bueno, aquí estoy por si hay alguna pregunta, Marita. Sí, a mí se me ocurren un montón. Supongo que a partir también de que el webinar se pueda subir, van a empezar a surgir cosas que se habilita un espacio para que puedan plantear las preguntas para adelante y que esto se responda, ¿no? Porque no todas las personas se pueden conectar, y esta es una de las realidades a las cuales vos hacías referencia también recién. Mi pregunta es, ¿cómo vos, que tenés esta mirada internacional y que trabajás en muchos países o en realidades diferentes, cómo ves vos esta universalidad de propuesta que hay que sostener en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el norte universal, digamos, para poder bajarlo después a cada realidad regional? No sé si... Mira, es muy buena tu pregunta, porque es lo que yo como varios con los colegas con los que hablamos y demás, vi como muy positivo, más allá del contexto, como dije antes, de llegar a formular esta coalición, porque de alguna manera esto lleva, yo creo que mantener el norte, ver hacia dónde vamos y marcar alguna pauta en común también implica, nos guste o no, que los grandes actores, los que de alguna manera dominan el terreno y demás, se pongan de acuerdo, ¿no? Y trabajen de forma mancomunal, o sea, que era que de alguna manera que desde 2015 se postulaba eso, o sea, creo que la formación de esta coalición para la educación va a aportar mucho, más allá de una vez superada esta brecha, que si Dios quiere va a ser superada más allá del contexto actual, pero que si se logra mantener en el tiempo la coalición por la educación, creo que va a ser muy importante para ir marcando año a año y de alguna manera consecuente con cada una de las metas a la que aporta el ODS, ¿verdad? Bien. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos una región, del norte, del sur, en el este, el oeste de la República Argentina. ¿Cómo, más allá de investigar esto, cómo llega esa información a nuestras regiones? Sí. O sea, ¿el contacto siempre es del interesado a, o hay algún canal en donde esta información llega al revés? Mira, te voy a dar las respuestas de título personal, o sea, no sé si será la más diplomática o no que corresponde, ¿vale? Yo creo que siempre el interés está en uno, en qué es lo que necesito, en qué es lo que busco, ¿no? Entonces, está en nosotros, por eso te decía yo cuando hablaba de todo lo que cada uno de nosotros puede aportar. Entonces, por un lado, podemos ser agentes replicadores, y de alguna manera tenemos la obligación de serlo para quien no puede llegar a estas opciones, a ver un webinar, a enterarse. Entonces, está en nosotros aportar ese granito de arena siendo replicadores de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, o si no lo sabemos, en referenciar dónde se puede buscar esa información. Y por otro lado, como sujeto que tengo la necesidad, entonces es no dejar que esa necesidad se duerma, o sea, buscar, o sea, no es fácil, sé que las limitaciones son muchas, dependiendo de dónde sea, de cómo sea, pero yo te aseguro que yo creo en eso, que el tema de la colaboración y las alianzas son muy importantes, la colaboración más de todo entre personas, o sea, si yo manifiesto mi necesidad, que tengo una necesidad puntual, bueno, de formarme en esto, de educarme en esto, y se lo cuento a otro, tarde o temprano ese otro me va a ir enlazando la cadena para ir buscando lo que necesita. Y dentro de tu experiencia, ¿has tenido así un caso que puedas compartir en donde ha sido una situación compleja de abordar y sin embargo ha habido un resultado exitoso? ¿Te referís en concreto a como... Nosotros estamos trabajando también en este ciclo el tema de los liderazgos regionales, ¿no? Seguramente en tus experiencias has tenido personas que han marcado este camino, un poco, si es que podés identificar algún caso. Sí, a ver,
como dijiste, o sea, depende mucho de los contextos, ¿no? Pero bueno, rápidamente a la memoria se me viene casos en los que he estado trabajando ya hace, no ahora, porque obviamente ahora el tema de los desplazamientos limita mucho eso, pero bueno, el tema de colectivos vulnerables en Costa Rica y en Guatemala, siempre hablando en temas en materias de educación, ¿verdad? Entonces, bueno, que donde muchas veces cuesta, y creo que es una realidad que también se puede llegar a ver en algunas comunidades y regiones de nuestro país, cuesta, hay una resistencia importante al cambio. Entonces, en eso los liderazgos locales juegan un papel fundamental. Entonces, voy a decir, por más que en su interior ese colectivo vulnerable tenga digamos, una lucecita de que eso va a mejorar sus vidas, pero romper esa resistencia al cambio, de decir cómo lo venía haciendo y migrar hacia otra cosa, cuesta mucho. Bueno, y eso nos pasó con un proyecto donde estábamos tratando de llevar, difundir, de acercar más la educación a comunidades rurales en Guatemala y en Costa Rica. Y bueno, y era la resistencia de los propios, de algunos de los líderes locales donde se resistían, no, mis niños ya estudian acá y lo único que quieren conocer es esto. Y se resistían a eso, o sea, a mostrar un poquito más de grado de apertura a que lo que se les estaba ofreciendo era un pasito más en la educación que ya tenían, o sea, que era válido lo que ya tenían, pero que era importante para de cara al futuro, a trabajar en erradicar la pobreza, en gestionar de otra manera los proyectos sociales, brindarle la posibilidad a ese niño, a ese joven, de una nueva educación, de un poquito más, de acceder a otra cosa. Y bueno, eso empezó por un lado, fue antes de llegar a los destinatarios finales de esa capacitación, fue un trabajo de convencimiento de los líderes locales, que ellos comprendieran, que ellos valoraran la ventaja, vieran que era positivo para su comunidad, que no se estaba transgrediendo ni las reglas, ni las costumbres, ni los valores que ellos tenían, sino que eso era un aporte más y que no iban a perder nada en el camino, sino que iban a ganar. Entonces, pero te digo, es un trabajo de, digamos, de sensibilización y de concientización, son las dos cosas a la vez. Pero lleva tiempo, pero se logra. O sea, eso fue un proyecto que te digo que nos llevó un año, pero, pero se logró, o sea, los resultados fueron buenos. Claro, sí o sí hay que trabajar en equipo, ¿no? No hay Totalmente. otra forma de conseguir resultados. Sí. Yo veía, bueno, ustedes tocaron el tema de trabajo en equipo y de habilidades blandas en algunos de los webinars que estuvieron compartiendo. Y sin duda, o sea, son todas cosas que van un poco de la mano, trabajar en equipo, tener en cuenta estas habilidades y por otro lado, bueno, ya luego ir incorporándole lo que es si es necesario la tecnología, bueno, hacia dónde tirar de la educación, cómo va la educación a aportarle al ODS 10 o al ODS 11 en cuanto a prosperidad, al trabajo decente, a la creación de industrias, a la innovación, y es todo un caminito, o sea, que si uno se lo pone a ver, es un círculo. Bueno, ¿por dónde se empieza el círculo? Es que no hay una mejor o una peor manera de empezarlo. Lo importante es empezarlo. Exactamente, tal cual. Vos nombraste también un concepto importante que es el aula invertida, que creo que hoy para los docentes es todo un desafío, ¿no? Uh-huh. Primero por el tema de que no se puede abordar igual en todas las edades, y también hay ciertas edades en donde se tienen que involucrar los padres, el trabajar con el niño pequeño. Y se viene toda una mirada diferente en lo que es el aprendizaje y la enseñanza. Así es. Ese proceso a nivel internacional, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se empiezan a implementar esos cambios? ¿O cómo se le acerca al docente esa posibilidad que también tiene que ver un poco con no solamente la educación formal, sino con la no formal, ¿no? Que también trabaja sobre las identidades regionales, sobre las emociones, una serie de cosas que empiezan hoy a ser necesarias introducirla dentro del aprendizaje. Sí, el enfoque internacional en ese sentido, cuando yo te mencionaba lo del aula invertida, es más de todo desde el punto de vista del enfoque centrado en el destinatario de la capacitación o de la formación, o sea, ponerse hoy por hoy a cobrar un rol muy importante, más allá de lo que es el docente o el tutor online o el docente presencial, es el diseñador instruccional, el diseñador del contenido, porque es el primero
que da el primer paso, o sea, más allá del luego, muchas veces a veces coincide, o sea, si nos vamos a la realidad, no vas a tener la figura por un lado de que lo que es el diseñador y por otro lado es el docente. Pero si yo parto desde el punto de vista del diseño primero del contenido de la formación, lo tengo que partir desde el punto de vista del alumno, centrado en el estudiante, en lo que quiero o cuál es más de todo, cuál es la competencia que quiero que alcance, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, o sea, poniéndome en el zapato, bueno, ¿qué voy a lograr yo como estudiante? Si yo estuviera de ese lado, ¿qué quiero lograr con esta capacitación? Entonces, toda la formulación de cualquier plan de estudio se hace desde esa óptica, por un lado, de recuperar cuál es la habilidad que tiene el participante, el estudiante, cuál es la competencia en la que quiero potenciar y a partir de eso, bueno, cómo voy a formular yo mi plan como docente o como diseñador para transmitirle, para apoyar lo que logre eso. Sí, hay una pregunta, Sonia dice, ¿cuál sería el elemento o tips para poder hacer interesar a las personas a nivel local, partiendo de que hoy la informática es una herramienta de la tecnología? ¿Se entendió cómo lo pregunté? Voy a ver si yo lo entendí para lo que querían preguntar, y si no que lo volvemos a abordar de otra manera. Bueno, por un lado, ¿qué entendemos por tecnología, verdad? Entonces, exacto, porque por un lado al hablar de tecnología, mucho nos limitamos en un primer vistazo, bueno, o sea, hablando siempre en materia de educación, bueno, si no hay internet, no puedo tomar un proceso de formación online, lógico, pero tecnología va más allá de eso, o sea, un proceso de educación remota o a distancia, no necesariamente tengo que contar con tener internet, hay otras formas, o sea, yo no quiero decir, porque si no me va a develar la edad, pero antes de que llegáramos al tema de la formación online, estaba la formación a distancia. Y la formación a distancia, para los que algunos la deben haber conocido, es el tema de, bueno, te llegaba el material por correo postal. Entonces vos recibías un CD o un paper donde te permitía, o sea, de alguna manera seguir un proceso de formación a distancia, lo que hoy le decimos enseñanza remota, ¿vale? Entonces, pero bueno, volviendo a lo que era la pregunta, pues digo, es muy importante ver qué entendemos por tecnología. Si lo limitamos solamente a tener al acceso a internet, para tener acceso a un contenido online, es una cosa. Pero yo como tecnología voy un poco más amplio, o sea, en buscar las diferentes opciones que puedo para llevar adelante un proceso de formación. Pero desde el punto de vista, ¿cuál es el tip o cuál es el desafío, te diría yo? Más de todo que es hoy por hoy que se enfrentan de quien no ha participado nunca de un proceso de enseñanza remota, o sea, ¿cómo mantengo motivado, interesado al público destinatario? Y ese ha sido uno de los principales desafíos. También te digo, es desafío para el docente, para quien esté impartiendo, pero también para el propio destinatario de la formación. Hay que ponerse siempre, y es lo que venimos reiterando desde marzo nosotros, en el zapato de quien nunca participó en un proceso a distancia. Porque va a pasar por lo que nosotros llamamos las diferentes etapas de frustración y aceptación. Y hay que ser consciente de eso, y en eso hay que trabajar mucho el tema de las habilidades blandas, o sea, porque estamos por un lado, quien va a impartir está frente a un escenario desconocido. Puede que haya tenido antes contacto con el tema online, pero puede que no. Entonces ya de por sí eso genera un estrés del lado de quien te va a dar la capacitación. Pero por otro lado, del que no tiene, digamos, lo que nosotros llamamos una disciplina para aprender a gestionar el tiempo, para aprender a ser autodidacta, a que no tiene el docente en la clase y que está diciendo, bueno, por favor, ahora vean eso, o que no tiene en la empresa el tutor que le está diciendo, bueno, ahora mira cómo se proyecta cómo se genera un proyecto, o que no tenés el jefe que te anda siguiendo. Es que son todos unos cambios, entonces, y es todo un proceso, porque también está por un lado, si soy alfabeto tecnológicamente, entonces tengo que aprender primero a usar la herramienta, luego tengo que aprender a gestionar mi tiempo, y es ahí donde recién puedo aprender a captar los nuevos conocimientos, las nuevas competencias. Entonces yo te diría que el tip fundamental, o sea, dependiendo también mucho de los plazos, ¿verdad? Es aprender a conocer al otro y el estado en que se encuentra el otro. Ahí dentro de Moving Online ustedes van a encontrar, se desarrolló un capítulo bastante importante de lo que es las etapas de la frustración, esto que yo les decía,
para ir acompañando cada uno de los pasos. Y son videitos muy cortos, son píldoras formativas de 1 o 2 minutos cada una, y si uno se lo pone a ver y dice, sí, es cierto, si en algún momento fui estudiante, estuve del otro lado, y yo me acuerdo cuando yo empecé con esto de la formación, me decía, sí, estuve de ese lado, y efectivamente, entonces hay que saber por lo que uno atraviesa para ir teniendo el acompañamiento, el tip correcto, no, sin generar agobios, pero tampoco sin dejarlo de lado para poder acompañar todo este proceso. Habilidades blandas sí o sí son necesarias en todo esto. Sí, las emociones son un tema. Bueno, eso lo estamos, justamente Marta Galeano, que forma parte de la comisión directiva de CAM, y es directora de la Mutual de Docentes de Posadas, planteó esta situación y estamos tratando de abordar el tema de las emociones, no solamente de los docentes, ¿no? También en los niños y en las familias, todo el entorno que hace la educación. Sí. Hay otra pregunta, Sonia, dice, ¿cómo ve usted el nivel educativo en Argentina en base al conocimiento a otros niveles? ¿Cree que esa calidad de educación actual se puede mejorar post-COVID-19? Qué pregunta. Y tengo que ser políticamente correcta o doy mi opinión personal. No, esta es una conversación. Sí. Qué pregunta. Bueno, a ver, la verdad que yo cuando hablo con mis colegas, tanto aquí como fuera, o sea, y pienso en lo que fue, bueno, Marita fuimos compañeras de universidad y muy orgullosas de haber ido a una universidad nacional aquí en Córdoba, ¿verdad? Entonces, pero el deterioro que ha sufrido la educación es algo que creo que no podemos negarlo, y es una realidad que todos, ya sea pre-COVID o post-COVID, tenemos que enfrentarnos, porque el deterioro no es de ahora, sino que ya viene de hace bastante tiempo. No es una realidad que sea solo de nuestro país. O sea, si uno se pone a mirar no solo las pruebas PISA o diferentes informes a nivel internacional, ve que el deterioro y es algo que se va dando, y es una situación que se repite. O sea, yo creo que esto debería marcar un antes y un después, o sea, porque todos somos conscientes, lo que pasa es que no está en el poder de decisión de uno cambiar las cosas que se hicieran de otra manera, ¿no? Pero creo que esto debería marcar un antes y un después, como lo esperamos que lo haga el tema de la coalición mundial, hacia dónde caminar, en que nos están dando una oportunidad de cambiar las cosas, de que se puede tener yo creo que como se están formulando los contenidos ahora, los veo contenidos que son mucho más ricos, porque es como que ha llevado a todo el mundo de cierta forma a ser más creativos, a repensarse los mismos planes de estudio que se formulaban de otra manera, en descubrir nuevas formas. Bueno, sí, entonces a mis estudiantes los puedo mantener enganchados así. Yo creo que o sea, lo que ha sido difícil fue medir ese progreso, porque un progreso estandarizado en el sentido de, bueno, cuáles son los resultados de las pruebas, de los grades y demás. Pero creo que esto nos lleva a pensar en un nuevo tipo de educar y de aportar nuevos contenidos, porque si no, nos manteníamos en el plan de estudio estándar y no le dábamos ese condimento adicional. Y esto nos ha obligado a ser un poco más creativos. Entonces, desde el punto de vista de lo que es no de los que decidimos, los que fijamos las políticas, pero si dejan ese margen de acción al docente a ser creativo en su aula y demás, yo creo que puede llegar a mejorar la calidad de educación. Por lo menos lo aspiro y es mi deseo, pero creo que por ese lado podría ser. Seguramente, incluso el aporte de los niños, ¿no? En sus evoluciones, exacto, también enriquecen el proceso, porque también te hacen ajustar la modalidad que va sirviendo y que no. Entonces, también ahí se produce esta parte que por ahí estaba ausente antes de esto del COVID. Bueno, ¿no hay más preguntas? Así que sí, yo por eso cuando vi el video de la UNESCO, me tocó mucho en el video que les compartía yo de la nueva normalidad. O sea, una nueva normalidad y que hayamos tenido que llegar a esto para ver cosas que no deberían ser de una nueva normalidad, que deberían ser de siempre. Pero bueno, es una oportunidad estamos en esta situación, estamos en este barco y de afrontar el barco, de navegar esta tempestad y afrontar nuevos cambios, ¿no? Entonces como que se nos presenta
veámoslo desde el punto de vista positivo. Entonces, Sí, es que tenemos que ver la parte positiva y también que sea un punto Así de es. partida, ¿no? así es. Otra pregunta, Sonia, dice, ¿esta educación deja ver que los estudiantes son más responsables en el interiorizar el conocimiento? Te diría que sí, que afirmate, por lo menos con no hay un estudio que hayamos publicado, pero sí diferentes encuestas que estamos haciendo, que la manera en que se están transmitiendo ahora los contenidos y cómo están respondiendo cada grupo de estudiantes en los diferentes niveles, te digo, o sea, para hacer un promedio, es como que sí, que son más responsables en el sentido de que no solo que son más responsables, por un lado sí son responsables en materia de aprender a gestionar su propio tiempo y a ser autodidactas, cosa que también puede influir mucho el tema de lo que yo digo, los colectivos. Entonces, bueno, una cosa es cómo me comporto estando solo en el aula, y otras cómo gestiono el tiempo ahí en un grupo, y otro si lo estoy haciendo ahora a distancia, solo en mi casa, sin un horario que me regulen, o sea, porque lo importante hoy por hoy es que, más de todo con lo que es asíncrono, ¿no? O sea, tener la posibilidad de, no voy a la escuela de 8 a 12, pero si quiero lo hago por la tarde, pero lo hago y lo aprendo. Entonces, en ese sentido, o sea, como que de un lado ellos no sienten, digamos, la responsabilidad de, bueno, y el control, eso de que tener que cumplir el horario, hacerlo, pero sí lo internaliza y de otra manera. Y está, por lo menos en las encuestas que hemos hecho, está dando buenos resultados. O sea. Bueno, mejor. Qué buena noticia. Por eso, totalmente, por eso te digo, si sumamos eso a la nueva creatividad y gran creatividad que están demostrando los docentes, es una oportunidad. Es una oportunidad. Sí. Hay que ser conscientes de eso y empezar a hacer esa construcción. Así es. ¿No? Así es. Bueno, Sonia, no hay más preguntas. Ha sido un placer. Nos has dejado un montón de puertas abiertas para que también investiguemos. Contarles a todos que este webinario va a estar subido y que también van a estar a disposición los links para que puedan realizar esa búsqueda. Las consultas, seguramente tu contacto también va a quedar abierto porque te conozco y sé lo generosa que sos. Por supuesto, Marita, con todo gusto, darles mis datos en lo que pueda colaborarles o transmitirles. Espero que les haya resultado útil y aportar un pequeño granito más desde mi lugar en este contexto. Totalmente. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación. Y contarles que la próxima charla, ya vamos a cerrar este ciclo de conversaciones, la va a cerrar el licenciado Alejandro Russo, haciendo un resumen de cada webinario, porque se ha dado algo muy lindo y muy interesante, que ha sido una construcción entre todos de este resumen que va a hacer Alejandro este miércoles, ¿no? El otro, o sea, el día 29, al cual están todos invitados. Gracias, Damián, que estás ahí también del otro lado, Agostina, que está siempre atenta, y un abrazo grande, Sonia, y a todos los que han participado. Claro que sí. Un fuerte abrazo para todos y que tengan buena noche. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. My feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great."